hoy en día lo que es la teoría queer, todo el colectivo LGBT reivindica mucho que el género es algo socialmente construido, creado, que somos libres de crear nuestro género como siendo una base de emancipación y de libertad. Y es importante pensar que la idea de que la naturaleza humana, lo que somos como humanos, es algo socialmente construido, la corriente que siempre ha defendido esa concepción ha sido la corriente materialista. Y de hecho Marx, cuando era estudiante de la universidad, estaba muy influenciado por filósofos idealistas que decían que la naturaleza definía la humanidad o que era Dios quien definía cómo teníamos que ser. Él rompió con todo esto y se hizo, digamos, materialista. Y cuando se hizo materialista escribió una frase que es muy corta, pero que en el fondo podemos decir que nos hemos pasado 150 años intentando entenderla, que es la tesis de Feuerbach, ¿no? El 1845 dice: la esencia humana no es algo abstracto inherente a cada individuo, es en su realidad el conjunto de las relaciones sociales. La esencia humana es el conjunto de las relaciones sociales. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que define que lo que es propiamente humano no lo define la naturaleza ni la religión, sino que lo define las formas sociales en las que nos ponemos a vivir. Entonces hay muchas concepciones de lo humano, ¿verdad? Esto es una gran ruptura con todas esas teorías que decían que lo que nos diferencia, nos define a nosotros como seres humanos, es un mandato ya prescriptivo, normativo, que tenemos que ser de tal manera o de tal manera. Y esto es lo que permite pensar pues una cosa tan básica como que el género es algo socialmente construido. O sea, uno tiene que partir de esa base filosófica, ¿no? Entonces, para nosotros, los marxistas, no hay una definición a priori de la naturaleza humana. Y como no hay una definición a priori de la naturaleza humana, tampoco hay una definición a priori de lo que es ser hombre, lo que es ser mujer, de las categorías raciales, blanco, negro. Todo esto lo construimos como sociedad. No lo construimos solo con nuestro lenguaje, sino lo construimos a través de las relaciones sociales que creamos entre nosotros. Es decir, que el género existe en la medida que nuestra sociedad establece relaciones de género. Y la raza existe en la medida que nuestra sociedad racializa sujetos y los trata como diferentes, ¿no? Entonces tenemos que evitar tanto de decir que estas cosas existen en la naturaleza, que es un discurso conservador que siempre ha buscado naturalizar las opresiones. No, es que la naturaleza es así, ¿no? Como un discurso idealista que no, eso no existe, esto está en tu cabeza. Digo, bueno, yo no sé, está en mi cabeza, pero yo salgo a la calle y me clavo una paliza, entonces en mi cabeza no está en la sociedad, ¿no? Entonces, esto es un tema muy importante porque en esa misma época Marx y Engels también dicen otra cosa muy importante en la ideología alemana, que dice que el gran hecho histórico, lo que hace que surja una primera sociedad, es que los hombres desarrollen entre sí relaciones para la producción de los medios de vida. Es decir, que lo que hace que una sociedad se forme, que haya relaciones sociales, es que nos tenemos que juntar para producir los medios que nos permiten vivir y sobrevivir y reproducir la vida. Entonces, las relaciones de reproducción, de la maternidad, todo esto son concepciones sociales que nos permiten sobrevivir como especie. Esto parece de una gran banalidad, pero cuando entramos en los debates sobre las cuestiones identitarias nos olvidamos de esto y volvemos a concepciones esencialistas de la identidad. Todo el rato, no solo en el movimiento queer, pero también vamos a ver en el movimiento feminista esto ha pasado. Entonces, la primera cosa que decimos nosotros es que la biología no explica lo humano, la religión no explica lo humano, lo explican las relaciones sociales. Y entonces también decimos que los géneros son socialmente construidos. Y hay una separación analítica muy importante que hizo bastante en los años 80, 90 la teoría queer, que mucha de la teoría queer es inspiración crítica materialista, que separó la categoría de sexo de la de género. Digamos, el sexo, ¿no?, es una categoría que describe las propiedades biológicas de un individuo y el género es una categoría que describe las propiedades sociales y culturales, ¿sí?, que pueden o no corresponder con el sexo. Y esta diferencia es importante y a esta se suma la cuestión de la sexualidad. Es decir, que uno puede tener un sexo, puede tener un género y luego una sexualidad y todo eso no corresponde siempre a lo mismo, ¿no? Uno puede ser hombre gay, uno puede ser hombre heterosexual, uno puede haber nacido varón, o sea, se hace cisgender hoy, ¿no? Es decir, pero luego se hace trans y tal. Uno puede decir, yo no estoy ni en uno ni en el otro, porque entonces si el género es socialmente construido, entonces, ¿por qué nos tenemos que limitar a dos géneros? Que es el debate que hay hoy, sobre todo en la juventud, ¿no? Si es binario, si es pansexual, todo este caos en el que estamos metidos. ¿Por qué? Porque a partir del momento en que una sociedad dice, bueno, es que lo que es socialmente construido lo controlamos nosotros, ¿por qué nos tenemos que limitar a una concepción de la sexualidad y del género que está basada en la reproducción?
porque no podemos tener otras concepciones de la sexualidad y del género. Entonces, esta también es una diferenciación muy importante. Entonces, una cosa que es útil cuando hablamos de género es hablar a veces de expresiones de género. Es una manera de decir, bueno, yo expreso el género de tal manera o de otra, ¿no? Y también es útil pensar que si todo el trabajo que ha hecho la comunidad con su lucha LGBT para pensar otras formas de sexualidad que no sean la sexualidad heterosexual ligada a la reproducción, es que entonces nuestra concepción de la sexualidad, de los materialistas, no se centra en la reproducción de la vida en el sentido de la procreación física, tener un hijo, sino se centra en la reproducción de la vida en un concepto más amplio de la vida, en el que quizá el centro es el placer, ¿verdad? Y eso es un debate que existe hoy mucho, y una de las grandes cosas más bonitas que ha hecho también la nueva ola de luchas del movimiento de mujeres, por ejemplo, en América Latina, es resignificar el concepto de vida, porque históricamente el concepto de vida lo usaba la Iglesia Católica para decir, bueno, ustedes están en contra de la vida porque están en contra del aborto, entonces como si nosotros tenemos la campaña de la muerte y ellos de la vida, ¿no? Y de hecho, la inteligencia de las luchas sociales contemporáneas, ¿no? De las mujeres, las primeras mujeres, no, nosotros somos más defensores de la vida que ustedes, pero ustedes tienen una visión de la vida muy estrechita, y nuestra concepción de la vida, de la sexualidad es mucho más amplia que la concepción de ustedes, que solo se puede tener sexo en un contexto, el matrimonio, legalizado por la Iglesia, para tener hijos, si no, no se puede tener sexo. Bueno, en nuestra concepción de la vida, la sexualidad es mucho más amplia. Entonces, lo voy a dejar acá para decir que, de hecho, esta concepción de que las opresiones, ¿no? La opresión de la mujer, las opresiones raciales son socialmente construidas, surgen con la sociedad de clases, eso lo desarrollaron mucho Engels y Marx en su trabajo y lo siguieron trabajando toda la corriente marxista, y también las luchas no solo a favor de los derechos de la mujer, el derecho al aborto, el derecho al divorcio, sino también en contra de la criminalización de la homosexualidad. Esto fueron campañas muy importantes de las corrientes revolucionarias del socialismo. Por ejemplo, el Partido Socialdemócrata Alemán tuvo una gran campaña en Alemania en contra de la criminalización de la homosexualidad. Y, evidentemente, la Revolución Rusa, donde los marxistas tomaron el poder, fue el primer ejemplo de lo que sería una visión en el que se despenalizan todo este tipo de prácticas, de sexualidades, de formas de vida que habían sido reprimidas durante siglos, y en particular con el desarrollo del capitalismo, y proclaman que el Estado no tiene que sancionar ni meterse en la expresión de género o en la sexualidad de nadie. Lo que sí tiene que hacer, que no hacen nuestros estados capitalistas, pero lo que tienen que hacer los estados socialistas, es garantizar la igualdad de derechos materiales, ¿verdad? Entonces es como cambiarlo todo, ¿no? En lugar de un Estado represor que da derechos, que no garantiza nada, tener un Estado que no reprime, que no tiene opinión, pero que sí proporciona a todos beneficios reales, materiales, independientemente del sexo, género, sexualidad, etc.